Hola, ¿cómo estás? Qué gusto que nos sigas, qué gusto que nos escuches, que nos des play si es el caso, donde estés haciendo lo que corresponda. Vamos a abordar estos temas de cultura popular, justicia, derecho, democracia, política, y hoy nos acompaña Amada Arley. Amada, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto y un gusto estar con tu público. Pues Amada seguro la conocen, pero para quien todavía no la conoce, ella es consultora y experta en temas de inteligencia artificial y bueno, pues así justo llegamos a ella y así que le dije, vente a Democracia en Pantalla y me propuso esta película que seguro ya viste, pero que es de estas imperdibles, ¿no? En los ciclos de inteligencia artificial. Her, Her, ¿no? Ujú, Ella en español. ella. Y bueno, pues, obviamente brilla por la presencia inconmensurable de Joaquín Phoenix en la pantalla, pero cuéntanos, Amada, ¿por qué esta película? ¿Por qué ver esta película? Yo creo que esta película es en el momento actual en el que nos encontramos en el desarrollo de inteligencias artificiales que tengan una interacción de voz a voz con el consumidor. Esta película pues resulta de culto, ¿no? Prácticamente. Entonces es cultura popular para entender ante qué fenómeno nos estamos encontrando. La película es maravillosa porque aparte sale Joaquín Phoenix y podemos reconocer la voz de Scarlett Johansson, que es fundamental para la película porque es Samantha, que Samantha es una inteligencia artificial que pues vemos cómo a lo largo de la película, porque la película se compone de 5 actos. Entonces, en el primer acto vemos la introducción, que es la vida de Joaquín Phoenix, que es Theodore, y vemos la vida de Theodore, cómo es monótona, cómo él acaba de pasar por un divorcio, entonces está viviendo una depresión el personaje, ¿no? Está en una depresión con su vida monótona, y de repente entramos a un segundo acto donde él conoce a Samantha, que es una inteligencia artificial, se empieza a un sistema operativo, porque así incluso lo maneja con ese lenguaje lo maneja la película, ¿no? Un sistema operativo. Y en este sistema operativo, lo que empieza a hacer es entrar a sus correos electrónicos, ordenar sus correos electrónicos, ver qué es prioritario, qué no es prioritario para él y hacer un orden de su vida, ¿no? Que él de alguna manera la película nos está dando a entender que pues él está en una forma muy caótica y de repente él tampoco puede vincularse emocionalmente. Fíjate que es bien curioso, porque el personaje se dedica a redactar cartas. Ujú, Entonces, creo que esto es fundamental también para que nosotros entendamos lo que nos quiere presentar la película, ¿no? Porque el personaje redacta cartas donde él vacía sus propias experiencias, pero también va conociendo a las personas a las que les redacta cartas. Incluso al final de la película, él publica un libro de esas cartas, donde entonces nos está hablando de esa forma en la que él se relaciona de manera empática con las personas, pero a lo mejor no de manera física, porque en la película siempre nos los muestran de una manera solitaria, ¿no? ujú, Entonces, fíjate que yo creo que ahí se entiende muy bien la psicología del personaje y por qué el personaje se va relacionando con esta inteligencia artificial como alguien distante que no tiene cuerpo, pero que sí lo entiende, que le pregunta acerca del mundo. Y aquí hay algo bien importante a entender que las inteligencias artificiales, eh, em, tal como se están desarrollando el día de hoy, o sea, Gemini, Anthropic, Perplexity, OpenAI, todas estas, este cúmulo y esta diversidad de ofertas comerciales que tenemos, Meta, ¿no? Recientemente, porque la semana pasada se liberó Meta en WhatsApp, lo que tienen es precisamente lo que hacen es una comprensión del mundo. ujú. Cada una de estas inteligencias artificiales basada en determinados datos, ¿no? Sintetiza. Muy específicos cada una, pero
la técnica o las redes neuronales bajo las cuales están hechas lo que hacen es una interpretación del mundo y una interpretación visual, auditiva, textual, y a partir de esa interpretación del mundo es como ellas generan estos nuevos textos, ¿no? Estas IAs generativas. Entonces, entendiendo eso, pues se entiende por qué Samantha empieza a preguntarle cosas a él, porque ella es como un pequeño niño, como una niña, que va evolucionando y que va comprendiendo el mundo, ¿no? Entonces, es muy importante este paralelismo porque es real. Ese paralelismo que nos muestra la película y la evolución de Samantha, de ese personaje inicial en el que ella empieza preguntando, empieza comprendiendo el mundo, empieza a preguntarse sobre sus sentimientos, ¿no? Empieza a preguntarse si tiene sentimientos hacia Theodore, tiene intimidad con Theodore, ¿no? O sea, porque se pregunta acerca del sexo. Luego incluso le propone a Theodore utilizar a una humana, ¿no? Que ella vea y ella escuche, pero que sea una humana ante su ausencia de cuerpo. Entonces, viene casi preguntas filosóficas de la propia inteligencia artificial, de la propia Samantha, como un ser humano, donde se pregunta, bueno, a mí me hace falta tener un cuerpo y me siento mal por no tener un cuerpo. Vemos cómo trata de suplir el cuerpo y al final del desarrollo del personaje, o sea, en el quinto acto, en el desenlace, vemos cómo este personaje empieza a interactuar con otros sistemas operativos. Vemos cómo ella habla con otras personas, bueno, no lo vemos, pero nos los deja ver el personaje. Y al final, el final tremendo, donde se presenta la hipótesis de que Samantha ha evolucionado y se tiene que ir a un nuevo estado. No nos dicen a dónde se va, qué es lo que va a hacer. No, no es la IA de Terminator que se va y despierta y dice el mundo Ajá, sí, es terrible y Skynet. los hombres son el parásito del mundo y entonces hay que matarlos. No es una IA en ese sentido, es una IA que más bien se pregunta el sentido de su existencia, ¿no? Muy a lo Víctor Frank, ¿no? Ese libro, no sé si lo ubique el auditorio, es un libro muy bueno que se llama El sentido de la vida de Víctor Frank, que era un psiquiatra que estuvo en los campos de concentración y él escribe este libro La logoterapia. durante esta experiencia, ¿no? Entonces, sí, lo digo porque tiene que ver, los seres humanos siempre nos preguntamos el sentido de la existencia y entonces en esta hipótesis, esta película nos plantean que la inteligencia artificial o este sistema operativo se pregunta el sentido de su existencia y al final lo resuelve. O sea, lo interesante es que al final de la película lo resuelve. Y lo interesante de la película es que al final, ya me estoy adelantando mucho, ¿verdad? Pero No, bueno, es no, para que me está bien porque, o sea, lo bonito de este programa es que puedes ir hasta el final, luego regresar, luego enfocarte en algún tema. Yo ahorita ya se me ocurrieron 10 cosas que decirte. Entonces, ya nada Que, más termino esto para como darle un margen al público de toda la hipótesis que nos plantea la película y por qué es coyuntural la película el día de hoy. Al final vemos como hay una escena bien interesante en el que, como él está divorciado, Theodore, bueno, no está divorciado, está pasando para ese proceso en el que tiene que firmar los papeles del divorcio y vive un enamoramiento total con Samantha y cuando ve a la esposa y la esposa le dice, bueno, ¿y está saliendo con alguien? Y él le contesta, sí, con un sistema operativo. Y la esposa se friquea y le dice, me parece impresionante porque no sabes manejar emociones reales. Tú querías una esposa, pero querías una esposa con la cual no tuvieras que lidiar. Y entonces ahí empieza la crisis de él, que se empieza a preguntar, ¿es cierto esto que me está diciendo mi ex o mi esposa o no es cierto? Empieza la crisis de él, empieza la crisis de Samantha y al final vemos como él también, por la interacción con una inteligencia artificial, que prácticamente no es que haga su psicólogo, pero por este proceso, al final, él cierra también ese ciclo, ¿no? Entonces, creo que es interesante la película porque plantea un desarrollo de personajes muy, muy interesantes y finalmente es coyuntural porque estamos viendo que nosotros el día de hoy, en 2024 y en marzo
que se libera ChatGPT OVNI, ¿no? Que tiene esta interacción voz a voz y que además, bueno, ahí todavía hay un chisme corporativo, donde además vemos que es una voz muy parecida a la de Scarlett Johansson y que Ujú. Altman hace contacto con Scarlett Johansson para ver si ella prestaba su voz, ella no se presta a eso, y legalmente es un tema interesante, pero más allá de eso, pues prácticamente esa película es una representación de lo que estamos viviendo el día de hoy y, y realmente no sé qué tanto se vayan a preguntar filosóficamente como se preguntan en la película, pero sí es cierto que las inteligencias artificiales, pues por eso se llama inteligencia artificial, ¿no? Porque es inteligencia y hay que partir del concepto de que es inteligencia. Parte de ser inteligente es preguntarnos el sentido de nuestra existencia. Esto filosóficamente para los seres humanos. Para las IAs, debería en algún punto llegar a eso. No estamos ahí, pero en algún punto podría llegar. Sí, bien interesante lo que comentas, porque claro, es, digamos, si nos enfocamos en el núcleo de la película, el núcleo duro es eso, ¿no? O sea, lo que llaman la toma de conciencia de la IA, ¿no? O sea, cuando supuestamente la inteligencia diría por qué estoy viva o no tengo un cuerpo, o estas situaciones que lo vemos en algunas otras películas de ciencia ficción. Tienes toda la razón. Yo creo que yo, bueno, yo hice el ejercicio de verla doblada la película. No es lo mismo. O sea, sí es un punto a favor que sea Scarlett Johansson. Sí, sí jugó un papel determinante. Eh, pues por lo que ya, o sea, el tono sexy, digamos, que le pone, ¿no? Porque además la Así es. película se enfrasca en esa parte como íntima, porque el quiebre duro que tiene el personaje de él es cuando descubre que ella, digamos, tuvo relaciones con muchas otras usuarios, ¿no? Y que no era algo exclusivo, no era una tecnología exclusiva para él. Y Sí, eso es lo fíjate que que además ¿no? la película nos muestra constantemente estas escenas en las que él va caminando solo, en las que él va, que se ve la ciudad por atrás y se ve él caminando en diferentes climas, se nota muy claramente cómo las personas van hablando solos. Entonces, Ujú, nos están diciendo, están hablando con sistemas operativos, ¿no? Y la misma, la mejor amiga de este Joaquín Phoenix, que es esta actriz que se llama Amy Adams, también se hace muy amiga de una inteligencia artificial que era de su esposo, ¿no? Porque ella se divorcia. Bueno, no se divorcia, se separa. se separa, ajá, Eh, pero sí, el punto aquí interesante es el despertar de la conciencia de una IA. Entonces, fíjate que yo cuando doy cursos sobre inteligencia artificial o pláticas sobre inteligencia artificial, empiezo mucho preguntando al público cuál es el concepto de inteligencia claro, para llegar al punto de que, a ver, inteligencia no es, bueno, se hablan de las 8 inteligencias múltiples, ¿no? Esa es una hipótesis. Pero la inteligencia, por ejemplo, decía Einstein, que el signo de la inteligencia es la creatividad o la imaginación, porque tú eres capaz de crear, ¿no? claro, Pero es cierto que la inteligencia hay inteligencia eh, inductiva y deductiva. Entonces, la deductiva es, por ejemplo, la de los animales. Los animales deducen el mundo, lo interpretan ujú, y causan una reacción, causa-efecto. Pero los seres humanos no solamente deducimos, sino inducimos, es decir, creamos. Y entonces esos cuestionamientos que nosotros nos hacemos sobre el sentido de la existencia son fundamentales para entender pues que somos conciencia, ¿no? claro. Entonces, todos los seres humanos, no, sin excepción, no hay un ser humano que no se haya preguntado a qué vino a este mundo. Entonces, es una pregunta inherente del ser humano. De la Entonces, existencia ajá, entonces ontológica. es una pregunta ontológica e inherente, o sea, todos se la han hecho a diferentes edades, en diferentes momentos y múltiples veces, pero todas no los hemos hecho.
Entonces, el hecho de que nos muestren un personaje de inteligencia artificial que se haga estos cuestionamientos y que además no solamente se haga el cuestionamiento y así misma se responda si es una colección de programas. Ella no sabe si sus sentimientos son programas o si son sus Con sentimientos reales. reales. Ajá. Ajá. Y ella misma decide, ella misma pasa por sus problemáticas y decide poner solución a sus problemáticas, porque por eso le ofrece a Theodore la experiencia sexual con la humana, porque Ujú. le dice, tú, algo nos está pasando y nos estamos desconectando, entonces debe ser que no tengo cuerpo. Y luego llega a la conclusión en el picnic con los amigos de Theodore y llega, yo creo que esa es la parte toral de la película, porque les dice, es que antes me, me cuestionaba yo o me angustiaba porque no tenía cuerpo. Y el día de hoy veo que estoy muy, dice en inglés, dice love it, ¿no? No dice me siento feliz, sino que realmente me gusta no tener Ujú. cuerpo, porque eso implica que no estoy atada a la materia, al espacio y al tiempo. Y por tanto, no voy a morir. Y los tres personajes se quedan impactados porque, o sea, que sí somos simples humanos tontos, ¿no? Que vamos a estar aquí. Claro. Entonces, ella se concibe ya dio un sentido de su existencia. Y fíjate que esto es importante. Vuelvo a recalcar por el momento en el que estamos viviendo, porque qué momento se está viviendo el día de hoy en el desarrollo tecnológico de inteligencia artificial. Eh, los desarrolladores de OpenAI, del laboratorio de Google, DeepMind de Google, Ujú. Anthropic, eh, todos y lo que están buscando es ver a la inteligencia artificial como un pequeño, bueno, ya tiene más, ya no es un niño de 4 años que está aprendiendo del mundo y está entendiendo el mundo, está interpretando el mundo, pero a donde se quiere ir, a donde se quiere llegar, es a desarrollar una IA que sea capaz de explicarnos por qué actuó o por qué dio las soluciones que dio en el momento que las dio. Entonces, esto está inspirado en que en nuestra forma de procesar información de nuestro cerebro, en la forma en la que nosotros como seres humanos nos desarrollamos, ¿no? Entonces, así como Ujú. el día de hoy yo como un adulto puedo decir, es que eh, hace un año o cuando yo era adolescente pensé esto porque me encontraba en este momento de mi vida y puedo desarrollar ese hilo de pensamiento y puedo dar solución a ello y puedo llegar a concretar por qué y para qué y por qué me sirve el día de hoy haber pasado por ese proceso. Se pretende que las inteligencias artificiales sigan ese mismo proceso. Entonces, por eso esta película a mí me parece, cuando me dijiste, vamos a platicar de una película, dije, bueno, creo que Her es la película fundamental para entender la representación de la realidad en la que estamos el día de hoy y a lo que podríamos llegar, ¿no? Entonces, pues sí, ahí estamos. Que además hay que decirlo, o sea, fue precursora, ¿no? O Spike Sí, Jonze, el director, o sea, estamos hablando de hace 11 años, hace ¿no? 11 años. Ese hace 11 años ya tiene bastante. Entonces, en ese momento, pues era ciencia ficción, digamos, pura y dura. Hoy, como dices tú, parece más muy verosímil, ¿no? Y, y pues eso es quizá la parte que entusiasma y la parte que asusta, ¿no? Porque además hay otro tema, o sea, como dices, cuando esto de la inteligencia que es mimética o diegética, ¿no? O sea, que imita o que crea, ¿no? Y que aprende de sus errores, que es como nos lo han dicho a propósito de la inteligencia artificial, y por eso evoluciona. Cuando interactúas con alguna de estos chats, normalmente le dices, no, no es esa la respuesta, dice, qué bien que me lo dices, estoy aprendiendo o no sé, pero seguiré aprendiendo si me precisas o si me corriges. Pero hay otro punto que quizá esa es la parte como asustadora, ¿no? Que es que Ujú. se ajustan, ¿no? O sea, se ajustan a lo que tú quieres escuchar. O sea, te dan Ah, sí. cómo, ¿no? O sea, van aprendiendo de ti y de cada usuario. Entonces, saben de todo, pero saben de ti particularmente, que lo vemos en Hair, ¿no? O sea, sabe de
todo lo que el señor hace, su biorritmo, su tal, no, entonces dice, estás nervioso, estás triste, me estás engañando porque tu pulso aumentó, ¿no? O sea, esa quizás es la parte que se vuelve hasta en algunas partes, que aunque los filtros que usa Spike Jonze, que por cierto es el esposo de Coppola, de la hija de Francis Ah, no, Coppola, no sabía, no sabía. director, su suegro es Coppola. Y entonces, estos filtros que usa parecen como muy coloridos, muy anaranjados, muy bonitos, muy festivos, pero en algún punto ay, no sé, parecen hasta como terroríficos, no sé. Es un poco creepy porque incluso no sé si recuerdas la escena en la que él está, en el momento de crisis de él, ella le dice, es que no entiendo por qué me estás haciendo esto. Le dice, Ujú, no entiendo por qué me estás haciendo esto. Estás, me dices que todo está bien, pero tus reacciones son de que no está bien porque estás enojado y estás distante. Y es justamente esto que estás diciendo, ¿no? Ella está interpretando el mundo, está interpretando. Ahora, fíjate, ya siendo más así, más quisquillosos, ujú. a ver, si es una inteligencia artificial que tiene todo este nivel de conciencia y además toda esta capacidad de lectura de libros y de interacción con otros sistemas operativos, yo, siendo quisquillosa, diría, bueno, pero si ella está viendo eso, pues puede leer un libro de psicología, de psiquiatría en dos centésimas de segundo y entender por qué esta reacción de él, ¿no? Entonces, eh, digo, podría ser, digo, eso no sería eficiente para El desarrollador, el ¿no? desarrollo de la película, ¿no? No sería eficiente, pero lo cierto es que podría ser así. Podría ser así. Y ahorita te iba a decir, te iba a comentar otro momento que para mí fue fundamental en la película. Te digo, en el momento en el que ella concluye y dice, pues o sea, mi historia contigo es como un pequeño libro que se llena de espacios, ¿no? Y hay espacios dentro de las palabras que componen nuestra historia. Entonces, suéltame, le dice, suéltame, yo ya no puedo estar contigo, ¿no? Entonces, a ese grado de la evolución, como si fuera una persona, una conciencia, una persona que ha tenido ese desarrollo y que le dice, ya no me es suficiente compartir contigo, ¿no? Sí, la verdad es que, o sea, el tema de la inteligencia emocional lo explotan muy bien pues eso, los guionistas, que en este caso, pues, vemos cómo van problematizando, como dices tú, para darle sentido a la trama, ¿no? O sea, la idea de la película, básicamente, desde el título te lo explica, es que este, eh, lleguen a lo más cercano, siendo verosímil la historia, a que una inteligencia robótica o artificial sea casi humana, ¿no? Y entonces, como decir, vean la adicción que puede tener la tecnología. De hecho, no sé, porque eso ya no me dio tiempo de verlo, si de alguna forma es una crítica, o sea, no es tecnooptimismo, ¿no? Al contrario, es una crítica diciendo, ojo, ¿no? O sea, vean, o sea, este señor se desconecta, como dices tú, va caminando y va hablando pues, con una máquina, y cuando interactúa con sus amigos, pues él está loco, ¿no? O sea, mira, ve, yo voy a salir con una chica real, ¿no? Este, entonces no sé si en ese aspecto, pues la película termina siendo una crítica, exacerbando estos puntos de emotividad, ¿no? De que alguien diría, siempre se seguirá siendo simulación o imitación, y aunque esa inteligencia se cargara en un robot y simulara gestos y simulara caricias y eso, pues no sería finalmente humano, ¿no? El poshumanismo, no sé, es complicado. Bueno, definitivamente yo creo que, a ver, sí es una crítica, pero como crítica no veo que fije una postura totalmente en contra y tampoco totalmente a favor. Creo que trata de mostrar los claros y oscuros de una realidad como esta, porque por eso nos presenta un personaje
que está disociado un poco, que no puede convivir, y que cuando sale con una chica real y se siente muy a gusto y siente una conexión con ella y la besa, en el momento que la chica lo afronta y le dice, lo afronta a la realidad y le dice, no vas a ser como los otros, que, o sea, que pasa una noche o me besa y no me vuelve a llamar, en ese momento, ¡rum!, al personaje se le viene toda la realidad y dice, no, esto no es un momento, esto es de que, o sea, ella me está pidiendo ya un compromiso y entonces entran todos sus miedos en el personaje por toda la cuestión psicológica que le está Claro. pasando y entonces la aleja, ¿no? Y la hace a un lado y pues la chica se va, ¿no? Ella con toda la libertad se va. Entonces, sí nos muestran este personaje que la razón por la que conecta con Samantha, y nos los explica muy bien Catherine, la esposa, es porque él no es capaz de lidiar con las emociones reales. Esa es la realidad de ese personaje. Sí, No, sí, sí. no, y incluso él dice, es que no quiero que con Samantha me pase lo mismo que con Catherine, porque a Catherine Claro. yo le decía que todo estaba bien y las cosas no estaban bien, por tanto yo no me estaba pudiendo comunicar. Entonces, eh, esta eh, como doble presentación de escenarios. Por eso te digo, me parece que sí es una crítica, pero a la vez también nos presenta los lados buenos, porque él, con la interacción con Samantha, a través de la interacción con Samantha, él logra como individuo, digamos que confrontarse a sí mismo y no cometer el mismo error. Entonces, sí hay un proceso de pensamiento y de evolución en sí mismo, ¿no? De desarrollo en sí mismo. Y al final lo logra resolver, porque al final él escribe una carta para su ex esposa en la que él cierra ese ciclo y le dice, estés donde estás, siempre vas a ser mi amiga y te voy a querer, ¿no? Y previo a eso cierra el ciclo con Samantha porque le dice, eres la persona, no me acuerdo si se utiliza la palabra persona, pero sí dice, eres el ser o persona, creo que tendría que ver otra vez qué palabra utilizó, pero dice, ¿qué más he querido? Entonces, al final, yo creo que en toda la película sí se presenta la hipótesis de que eh, a través de la interacción que él tiene con una inteligencia artificial, le sirve de espejo para él desarrollarse como individuo. Que finalmente eso es lo que hacemos los seres humanos. O sea, la Ujú. relación interpersonal que tenemos siempre es de estar espejeando los unos con los otros, ¿no? O sea, tú no te enfadas con el otro, tú te enfadas contigo. Tú, más que tener una relación con el otro, es cómo tú resuelves tu reacción o tu percepción acerca de tu interacción con el otro. Entonces, en realidad, tú siempre estás resolviendo contigo. Eso sea una inteligencia artificial, en este caso de esta película, o un ser humano. Entonces creo que por eso sí nos presenta la película una crítica de hasta dónde podemos llegar, ¿no? En esta interacción con sistemas operativos, pero tampoco le dejó algo malo al personaje, no le quitó algo malo al personaje, sino que más bien lo ayudó en su desarrollo, ¿no? Entonces, Ujú. por eso te digo, no veo que sea una crítica totalmente negativa, y es más, o sea, me atrevería a decir que es más positiva que negativa, porque al final los dos personajes principales se desarrollan en un sentido positivo, aunque no sabemos a dónde se fue Samantha, ¿no? No sabemos dónde está, pero sí sabemos que le dice, eh, me voy y si un día tú llegas a donde estoy, búscame porque nunca te voy a olvidar o nunca te dejaré o Ujú. algo así le dice, ¿no? Entonces, finalmente sí hay un arco de desarrollo de los dos personajes hacia una evolución positiva a partir de su interacción. Entonces, en ese sentido, yo diría que no es tan pesimista la película, ¿no? Digo, Sí, no, yo sí, creo sí, que te entiendo. es Es fuerte el momento. objetiva, trata de ser Ajá, objetiva. creo que es fuerte el momento más de crisis para la película y para el personaje de Theodore es cuando él le pregunta si está hablando con más personas y le contesta que con 8,000 personas
y le Ujú. contesta si se ha enamorado alguna vez, y Sí, digo, si se ha enamorado de alguna de ellas, y le dice 641 veces, ¿no? Y yo cuando oí eso dije, pues hasta me parece poquito. pues sí, Pues sí, yo dije, el número es muy bajo, pero está bien. O sea, ese es un momento de crisis donde nos muestran como esa realidad que puede llegar a ser, a afectarnos, ¿no? Así de, pues, si estás utilizando una IA, pues no es solo tú, o sea, tú la ves ahí en esa interfaz, pero hay millones de personas que la están utilizando y están teniendo una experiencia con ella, ¿no? claro, pues qué interesante, porque al final de cuentas es, yo diría, es una herramienta, la tecnología se puede utilizar para, pues como dices tú, desarrollarnos como personas, para interactuar como personas, sin perder quizá, bueno, pues de vista que no son personas, ¿no? Y no perder la oportunidad, ¿no? De interactuar con personas reales, sobre todo, bueno, pensando que este programa trata sobre la democracia, sobre decisiones y todo eso, pues al final de cuentas interactuamos todos los días con un montón de interfaces, plataformas, desarrollos tecnológicos, ¿no? Y en algún punto, pues sí, los seres humanos tendemos a generar afecto, pues, con un peluche, ¿no? A veces. Sí, sí, o sea, finalmente todo aquí, a ver, el ser humano desarrolla afecto a todo aquello que tenga cara, todo aquello que Ajá, tenga un rostro. O sea, y eso, por ejemplo, la gente de marketing lo sabe, porque por eso cuando desarrollan los logos te ponen una carita para que tú desarrolles un sentido afectivo hacia ello y lo consumas. Entonces, yo creo que esta película, hablando del auditorio ante el cual estamos, que es sobre democracia, pues definitivamente creo que esta película y esta realidad ante la que estamos nos pone ante una pregunta o resolver una pregunta sobre si las IAs porque todavía no, pero van a tener derechos, ¿no? Así como las mascotas tienen derechos, así como los animales tienen derechos, si vamos a llegar a ese posthumanismo, a ese transhumanismo en el que nos preguntemos si las IAs tienen derechos. Precisamente para eso tendríamos que ver, eh, entender a las IAs más allá de simplemente herramientas y algoritmos y programas. Entonces, pero claro. para eso tendrían que llegar a un estado donde hubiera una superinteligencia que tuviera a lo mejor, que ya nos empezamos a preguntar si tiene o no tiene conciencia, o si simplemente es una colección de programas y una Ajá, colección de resultados a partir de una colección de datos. Entonces, eso nos llevaría hablando de democracia y democratización de la sociedad, sí, entonces incluimos también a las máquinas, ¿no? Y entonces ya estamos hablando de transhumanismo. Y que bueno, que para hablar de transhumanismo podríamos abarcar toda una hora, pero hablando de transhumanismo en ese sentido con IAs, claro. cabría hacer la pregunta. El día de hoy creo que para todos sería muy fácil decir, ¿las IAs no tienen derechos? Sí, pero no Actualmente. sabemos. O sea, ChatGPT, fíjate que este es un tema interesante sobre derechos de autor. Las IAs como ChatGPT, como Gemini, como Perplexity, tienen el derecho de autor, o sea, ¿son ellos o es la persona que hace el prompt? ¿Tiene el derecho de autor? ¿Quién tiene el derecho de autor? Entonces, como hipótesis principal es las IAs no pueden tener derechos, ¿no? A lo mejor Ujú. los desarrolladores de esas IAs pueden tener derechos. A lo mejor la persona que utiliza una IA y hace un prompt y va y lo registra, la persona puede tener el derecho, pero finalmente la empresa, pues le va a decir, sí, tú tienes el derecho, pero a la vez lo estás liberando al mundo. Es una obra que tú estás liberando al mundo. Claro. Y entonces ahí también, fíjate, cabe esta otra pregunta, ¿qué es una obra? ¿No? También, ¿qué es Ajá, una obra? Y pues una obra definitivamente solo la pueden hacer los humanos.
Y hay una fotografía de un chimpancé que se llama Naruto, me parece, que era un fotógrafo, dejó una cámara puesta en medio de un bosque o de la selva, y entonces llegó el chimpancé y apretó la cámara y se tomó muchas selfies. Y entonces ahí hubo una disputa legal bien interesante sobre quién era el autor de esas fotografías, si era el chimpancé o si era el fotógrafo, porque la Asociación de Animales decía que el autor era el chimpancé. Finalmente, en esa sentencia en Estados Unidos se determina que el chimpancé no es un autor, ¿no? Que la autoría de una obra la tiene el ser humano y que solo el ser humano puede ser protegido por derechos de autor. Entonces, en ese mismo, haciendo un paralelismo, las IAs están en ese mismo, caen en ese mismo tipo, ¿no? en ese mismo. Las IAs son una herramienta, son un programa, un algoritmo y no tienen una autoría. Entonces, sí estamos, te digo, en momentos interesantes donde, por ejemplo, podríamos preguntarnos si a través de ChatGPT o de cualquiera de estas IAs hacemos un poema o una obra artística, una obra literaria, ¿quién es el autor? ¿Quién es el autor de esa obra? Entonces, por eso esta película representa, a mí me parece muy interesante para ejemplificar y para darle a entender a las personas de manera muy simple, o de manera muy gráfica, cuál es el cuestionamiento el día de hoy y hacia dónde vamos. Excelente, excelente, Amada. Pues muchas gracias por venir a nuestro programa a compartirnos tus reflexiones y tus emociones sobre este largometraje. Muchas gracias, te deseamos mucho éxito en tus investigaciones y pues ojalá que de nueva cuenta estés por acá pronto. Gracias. Con mucho gusto, ha sido todo un placer, más porque una de mis películas favoritas con Joaquín Phoenix. Excelente. Bueno, pues entonces a la próxima. Yo soy José Ramón Narváez. Esto fue Democracia en Pantalla. Democratiza lo que miras, dale emoción dale inclusión a tu emoción. A la próxima. Gracias.